9:21 a.m. Hablemos de la convención. Las comisiones temáticas de la convención finalizaron sus sesiones con la votación de las propuestas preliminares de normas transitorias. La Comisión de Sistema Político aprobó algunas fechas tentativas que todavía tendrán que pasar por otras instancias, pero hay una de ellas que establece que el nuevo Poder Legislativo, estas dos nuevas cámaras, entra en vigencia el 11 de marzo de 2026. Hay otra propuesta que dice que el presidente Gabriel Boric no podrá postular de forma inmediata a la reelección. El sistema de justicia, en sistema de justicia, se planteó que el Tribunal Constitucional se entenderá suprimido de pleno derecho al cabo de 6 meses de la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una jornada muy intensa. El día de ayer se votaron normas transitorias de manera paralela, pero vamos por parte, porque recordemos que el proceso funciona en que las comisiones temáticas deben votar sus propuestas de normas transitorias, cada una de ellas como sistema político, sistemas de justicia, principios constitucionales, etcétera, proponen un paquete de artículos transitorios. Es decir, lo que ocurrió el día de ayer es preliminar y puede ser modificado eventualmente en la Comisión de Normas Transitorias y posteriormente en el Pleno. Pero en ese proceso estamos, en la votación preliminar de las comisiones temáticas. ¿Por qué hablamos de propuesta? Porque recordemos que se tienen que dar otras etapas. Partamos por sistema político. Ayer finalizó las sesiones de sistema político después de 7 meses de conversaciones, de sesiones. Se propuso en relación a normas transitorias que los artículos relativos al Poder Legislativo entrarán en vigencia el 11 de marzo del 2026. Y más o menos hay consenso en esa materia. ¿Por qué se realiza este trámite previo, preliminar? Porque uno puede observar cómo va inclinada la balanza ya de cara a la tramitación oficial de las normas transitorias. Respecto al presidente de la República, también se estableció que las reglas referidas a esta figura entrarán en vigencia la misma fecha, el 11 de marzo del 2026. ¿Qué ocurrirá con el presidente actual, el presidente Gabriel Boric? Porque recordemos, había sido un tema no menor que había sido discutido en la Convención Constitucional. Bueno, se aprobó que la reelección no regirá para él, es decir, que el presidente Boric no podrá presentarse para un nuevo mandato, al menos de manera inmediata. ¿Qué pasará con los senadores? Escuchemos al convencional y coordinador de la Comisión de Sistema Político, Ricardo Montero. Se aprobó una norma ahora que no permite que el presidente se reelija en esta magistratura, una norma que nosotros estamos de acuerdo que pueda optar en otro periodo pero discontinuo, que la mitad de los senadores se incorporen a ese periodo transitorio de 3 años a la Cámara y la otra mitad sea electa por única vez en conjunto con el presidente y las diputadas y diputados. Bueno, ahí ustedes lo escuchaban. Nosotros habíamos adelantado hace semanas esta propuesta que está rondando entre los convencionales constituyentes de izquierda y centroizquierda, que finalmente los senadores lleguen hasta el 2026, pero ¿qué pasa con los senadores que todavía les quedan 4 años cuando sea el 2026? Bueno, acá se propone que estos senadores, que sería la mitad de la Cámara Alta actual, pasarían a formar parte de la Cámara de las Regiones. Es decir, el país, el Poder Legislativo estaría en un proceso de transición por harto tiempo hasta que comience ya a caminar todo esto, por supuesto, en caso de que se apruebe la propuesta de nueva Constitución. No solamente votó ayer normas preliminares, sistemas de justicia, también lo hizo la Comisión de Sistemas de Justicia. Sistema político es la que estábamos hablando anteriormente. Se aprobó un artículo que establece que dentro de 2 años desde la entrada en vigencia de la Constitución deberá dictarse una ley sobre el Consejo de la Justicia, que recordemos tiene por objeto la gobernanza del Sistema Nacional de Justicia, la administración del futuro Poder Judicial. El convencional RN, Luis Mayol, manifestó su preocupación respecto al plazo acotado de 2 años para que entre en vigencia, después de entrada en vigencia la Constitución, que se forme finalmente este Consejo de la Justicia. Escuchemos al convencional Mayol. Este consejo va a tener que tener muchas atribuciones, muchas facultades. Los plazos que se otorgan son muy cortos para implementar un órgano de tanta importancia como es el Consejo de la Justicia. Yo creo que es una irresponsabilidad más.
Sistemas de Justicia también votó normas transitorias preliminares. Bien sabemos que se aprobó la eliminación del Tribunal Constitucional y se crea un nuevo organismo llamado Corte Constitucional. ¿Qué ocurre con el TC? Bueno, acá se plantea que se suprime en 6 meses una vez entrada en vigencia la nueva Constitución y que la Corte Constitucional se instalaría en 4 meses de una vez entrada en vigencia la Carta Fundamental, en caso, por supuesto, lo reiteramos, que sea aprobada en el plebiscito de salida. La coordinadora de la Convención de Sistemas de Justicia, Vanessa Jope, ella es de Movimientos Sociales Constituyentes, señaló que la Corte Constitucional al menos va a tener un proceso de transición que es distinto a entidades que parten de cero, como la Corte Constitucional. Si bien efectivamente es un órgano distinto, están las dependencias del Tribunal Constitucional, están los funcionarios del Tribunal Constitucional y todo ello es lo que se va a tratar de, digamos, de alguna manera hacer el traspaso a lo que es la nueva Corte Constitucional, pero no es un órgano que haya que constituir de cero. Distinto sería el caso del Consejo de la Justicia, que no existe. Consejo de la Justicia, precisar el nombre de ese organismo. Bueno, en la Comisión de Sistemas de Justicia se rechazó un artículo transitorio que buscaba declarar la amnistía a los denominados presos del estallido social. Es decir, que no hay norma al respecto y hay constituyentes que buscan ir a la Corte Suprema incluso porque hay un lío jurídico que anteriormente se había aprobado una norma transitoria pese a que el plazo de ingreso de normas transitorias se estipuló para después. Es decir, esta votación quedó sin efecto y se generó esta confusión jurídica. Se sometió a votación el día de ayer esta norma sobre la amnistía, se rechaza, no le gusta el resultado a sus autores y por ende no descartan concurrir a la Corte Suprema. Vamos a ver qué es lo que ocurrió con derechos fundamentales. Se aprobó que en los establecimientos... se aprobó en respecto al Sistema Nacional de Salud que el presidente de la República tendrá un plazo de 2 años de una vez entrada en vigencia la nueva Constitución para ingresar un proyecto de ley que le dé creación a el nuevo Sistema Nacional de Justicia que, recordemos, está aprobado en el borrador de nueva Constitución. ¿Qué pasa con pensiones? Que es un tema bastante sensible para la ciudadanía. No se aprobaron propuestas en esta materia y, por lo tanto, sus autores van a insistir en la Comisión de Normas Transitorias. El convencional RN, Manuel José Osandón, señaló que 2 años para la creación de una ley que cree finalmente el Sistema Nacional de Salud no es tan negativo, pero manifestó cuestionamientos respecto a la entrega de insumos para poder crear estas normas transitorias. También se refirió respecto a este tema la coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales, la convencional Yanis Meneses, no descartó que se revivan artículos que fueron rechazados en la Comisión de Derechos Fundamentales en la Comisión de Normas Transitorias. Bueno, creo que 2 años es un plazo más razonable que 1 año, pero también me parece poco responsable no haber tenido antecedentes técnicos al respecto. Creo que ha sido un mecanismo que nos va a permitir efectivamente tener, como decía, una guía, una ruta, pero en ningún caso de exclusión de la discusión, sobre todo en materia de derechos sociales, que sabemos que hay mucha expectación. Ojo con lo que dice la convencional Yanis Meneses y recordemos que estas normas transitorias que fueron aprobadas durante la jornada de ayer no son definitivas. Reiteramos que tienen que pasar por un proceso, tienen que ser enviadas como una propuesta de comisión a la Comisión de Normas Transitorias, luego son despachadas al Pleno de la Convención y en caso que se rechace en el Pleno tienen una segunda oportunidad. Pueden volver a la Comisión de Normas Transitorias para una segunda propuesta. Se espera que finalmente ese escenario no se dé a propósito de la estrechez en los plazos, pero así están las cosas en la Convención Constitucional. Catherine Tomás. Ya, a ver, pero 6 meses para... Son muchos temas, sí, son muchos temas. Sí. A ver, hay 6 meses para crear una comisión que definirá la restitución de tierras indígenas, ¿no es cierto? Así es. 6 meses. Con respecto al sistema de salud, sabemos que hay un plazo también para establecer el nuevo sistema de salud. Que es un proyecto que le mandatan al presidente de la República ingresar un proyecto de ley que cree finalmente el Sistema Nacional de Salud. Y para la creación de ese proyecto, el presidente tendrá 2 años, desde una vez entrada en vigencia la nueva Constitución.
Y en forma de Estado se aprobó en la comisión que dentro del plazo de 2 años a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, el presidente, previo proceso de consulta indígena, debe enviar el proyecto de ley que regule los procedimientos de creación, estatuto de funcionamiento, formas de delimitación territorial, competencia, resolución de contienda y demás materias relativas a las autonomías territoriales indígenas. Todo esto ha sido cuestionado por el Vamos por Chile, al apuntar a que generarán alta incertidumbre y confusión por su implementación. 2 años para que se establezcan justamente estas autonomías administrativas. Así es, eso fue aprobado en la Comisión de Formas de Estado. Acá se sometió a votación de una manera distinta a lo que ocurrió en otras comisiones. Se sometieron a votación unidades temáticas completas y ahí efectivamente se entregaron los votos a favor de los paquetes de unidades temáticas. Ahí entonces está el tema de las autonomías territoriales indígenas, pero reiteramos que todo lo anterior son fechas tentativas porque la Comisión de Normas Transitorias va a ser la que va a fijar los plazos más específicos, ya después de conversaciones, negociaciones, acuerdos, y de hecho incluso el propio vicepresidente de la Convención decía que esta etapa no es trascendente en la Convención Constitucional, es más o menos como para ver por dónde se puede inclinar la balanza desde el punto de vista coloquial del vocabulario, pero es más o menos como para tantear un poco terreno de cómo se prevé la discusión en la Comisión de Normas Transitorias. Todo lo que se rechazó, Catherine Tomás, puede ser repuesto en la Comisión de Normas Transitorias e incluso se pueden ingresar artículos nuevos en esa instancia, indicaciones que conformen artículos nuevos. En materia de lo que es la forma de las comisiones, porque estamos hablando del fondo, las discusiones, etcétera, pero en la forma de las comisiones, avanzó muy rápido el nombre de los convencionales que están en las comisiones, pero entiendo que está muy entrampado la elección de quiénes son los coordinadores de estas comisiones, y eso nos lleva, lamentablemente irán algunos a volver a certificar que hay convencionales que no han entendido que la negociación implica entregar y ceder para que avance finalmente. Así es, de hecho estamos nosotros viendo, porque presenté en todo lo que ocurre en la Convención Constitucional desde las 8:40 que sesiona la Comisión de Armonización. Es la segunda sesión de la Comisión de Armonización y es la segunda sesión que no tiene coordinadores. Es decir, los secretarios de estas comisiones tienen que dar inicio y término irregular en lo que ocurre en la sesión, porque los constituyentes no se pueden poner de acuerdo para escoger a sus coordinadores. En armonización ocurre algo bastante interesante, porque está un poco peleado ahí la coordinación entre la convencional del Frente Amplio, Amaya Alves, que ya fue coordinadora de la Comisión de Reglamento, que ya fue vicepresidenta adjunta y que ahora ella busca ser coordinadora de la Comisión de Armonización, y por otro lado la convencional de Independientes No Neutrales, Tami Pustilnik. Ahí en esos dos nombres está peleada la primera coordinación, pero por supuesto después se puede escoger a la segunda, que pueden ser incluso 2 mujeres. La idea es que sea paritario, 2 mujeres o un hombre y una mujer. Ya, finalmente, ¿qué van a hacer los convencionales que no están en las comisiones de armonización durante todo este tiempo? Sí, hay... Hasta el plebiscito. Esa era bastante... Era una crítica que se había realizado, porque... Recordemos que la próxima semana ya no hay más comisiones. Ahora, de hecho, la última comisión que está sesionando es la de Medio Ambiente, porque está muy atrasada con sus votaciones, y todavía le falta votar las últimas normas transitorias. ¿Qué va a pasar después de eso? La próxima semana va a existir un viaje a Antofagasta, pero van a ir convencionales que, de hecho, no son parte de estas comisiones. ¿Qué van a hacer allá? Bueno, algunos dicen que se podría dar inicio a la campaña. Ya, es que se dedicarían más bien a la campaña. No, pero a la campaña están... Informativa, dicen, campaña informativa, pero hay constituyentes que ya han manifestado explícitamente su postura por el rechazo, por ejemplo. En la expectativa de ese viaje a Antofagasta, entiendo, hay una visita a las ruinas de Huanchaca en donde van a hacer la presentación del borrador. El primer borrador, que se va a entregar a la Comisión de Armonización. Y ahí, por supuesto, se tiene que depurar el texto, armonizar, valga la redundancia,
pero claro, el 16 de mayo, el lunes, ya de la próxima semana, en Antofagasta, en la región de Antofagasta, se entrega el primer borrador de nueva Constitución. Por eso decíamos que esta semana es relevante en relación a las últimas normas permanentes. Ojo con lo que va a ocurrir hoy día. Se va a votar lo que quedaba pendiente de derechos fundamentales. Por ejemplo, seguridad social y lo que tiene relación con las prestaciones definidas. Estos son las últimas normas permanentes que pasarán al borrador, y el borrador ya tiene que ser entregado el lunes ya de la próxima semana. El pleno de la convención va a sesionar hasta el sábado porque tiene que votar los últimos artículos de medio ambiente, todo sobre la marcha, en estos plazos muy estrechos. Oye, quiero volver al tema de la salud, importa a mucha gente. El tema de la salud es una transición de 2 años. Significa que en 2 años las personas van a estar todas en el Sistema Nacional de Salud, y por lo tanto en un sistema único, público, y por lo tanto las ISAPRES tenderían a desaparecer porque no tendrían a tantos clientes, y quedarían algunas para aquellas personas que tienen más altos ingresos y puedan pagar 2 sistemas de salud, porque obligatoriamente tendrán que pagar el público y tendrían que pagar las personas que tengan recursos, porque tienen que pagar 2 veces el sistema privado. ¿Eso en 2 años? El proyecto de ley que tiene que enviar el presidente de la República tiene que ingresarse en el plazo de 2 años. Es decir, el presidente tiene que crear un proyecto en un plazo de 2 años de una vez entrada en vigencia la nueva Constitución para enviarlo al Congreso Nacional. O sea, ahora duraría más porque el proyecto en 2 años, de ahí a que se tramite quizás hasta cuándo. Exacto. Los 2 años son para que el presidente ingrese el proyecto, y el Congreso Nacional todavía no se establece el plazo que va a tener para tramitar estas iniciativas. Ahora, ojo, nosotros conversando con constituyentes que son profesores en Derecho Constitucional, nos decían que no pasa nada si es que el Congreso no cumple los plazos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Congreso no despacha en el plazo de 3 años un proyecto de ley para crear un sistema de salud? Una acusación constitucional. Porque es anticonstitucional. Sería. Una cosa así, ¿no? Algo podría ser, o en las normas transitorias se podría establecer, o quizás llegar a la Corte Constitucional, la Corte Suprema. Son vías que se podrían barajar, pero que tampoco existe mucha claridad. Hay un vacío ahí, y por supuesto que se va a tener que establecer en la Comisión de Normas Transitorias si es que va a existir una sanción por incumplimiento de plazos, o si es que no pasa nada y va a ser como ocurre hoy en día con las urgencias, por ejemplo, que el presidente envía urgencia de discusión inmediata, que es para que el Congreso tenga 6 días para tramitar un proyecto, no se respeta. ¿Qué pasa? No pasa nada. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Daniela. Solo un dato acerca del 7%, del 7% que todos cotizamos en salud. Sí. Está el plazo de los 2 años para la presentación del proyecto de ley, y dice lo que se aprobó, que en la ley no se podrá reducir el monto de cotización de salud legal vigente por al menos un plazo de 10 años. Así que el 7% se queda, pase lo que pase, si es que se aprueba la nueva Constitución, etcétera, por lo menos 10 años. Pasadas las 10 de la noche, se inició anoche, la votación de las nuevas indicaciones presentadas por los convencionales en el marco del informe de la Comisión de Medio Ambiente. El contenido, recordemos, había sido rechazado en su mayoría la semana pasada y será presentado al Pleno de la Convención nuevamente el día sábado de esta semana en su última instancia. Y una de las principales novedades fue la sustitución del artículo 27, mediante el cual se establecía que sería el Estado el que desarrollaría de manera exclusiva la actividad minera, y que tenía otros aspectos que generan importantes incertidumbres en la industria. Por ejemplo, que en el caso del cobre sería el Estado el encargado de explorar y explotar, y que en caso de asociarse con privados debía mantener una participación mayoritaria. En este artículo también se habían incluido indicaciones que creaban un royalty de un 40% de la actividad minera, así como una reforma a la entrega de concesiones mineras que se proponía quedaran en manos de un ente administrativo, a diferencia del sistema actual, que es a través de tribunales. En su lugar se aprobó una indicación que define que las actividades mineras, como la exploración, explotación o aprovechamiento, tendrán que ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley, mientras que sus beneficiarios
beneficiarios estarían obligados a realizar las actividades respectivas. Los títulos otorgados bajo la vigencia de esta Constitución lo serán de manera temporal y sujetarán las actividades a las que se refieren a condiciones y causales de caducidad y revocación debidamente especificadas. La ley establecerá las condiciones para su renovación. Se otorgarán mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía por un órgano autónomo creado por ley. Se define en el artículo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente que tiene que ser sometido al Pleno. Se detalla también que sobre estos títulos no habría propiedad, pero sus beneficiarios tendrán los derechos y obligaciones que establezca la ley y el respectivo título. La Constitución protege los derechos así incorporados en el título y el derecho del beneficiario a requerir su protección judicial, puntualiza. Y también hay normas que se aprobaron sobre el mar, o sea, qué pasa sobre y el espectro radioeléctrico. En la sesión que fue citada para las 21 horas hasta total despacho ayer, pero que comenzó casi a las 10 de la noche o incluso más, la Comisión de Medio Ambiente se reunió para votar justamente estos cambios que les decíamos sobre temas de minería, les contábamos recién, sobre agua, sobre energía y bienes comunes naturales. La idea es que esta nueva propuesta, como les contábamos, se apruebe el día, o se vote el día sábado, no sé si se va a aprobar o no, pero se agregó un nuevo artículo sobre lo que se llama el espectro radioeléctrico, el cual ahora también es declarado como un bien común natural inapropiable. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Es donde van las ondas radiales, las ondas televisivas, las de un instrumento portátil. Hay muchísimas comunicaciones que se hacen por ondas radioeléctricas, la televisión por cable en algunos casos, y otros sistemas más, pero la telefonía celular de todas maneras. Entonces, hay un nuevo artículo sobre espectro radioeléctrico, dicen, es un bien común natural inapropiable. Y dice, es deber del Estado evitar la concentración en la distribución en su uso. Actualmente el borrador de la nueva Constitución solo tenía el agua y el aire como bienes comunes naturales inapropiables. Y atención con el agua, porque se está hablando del agua de mar y por lo tanto si es inapropiable habrá que ver qué pasa si es que los privados quieren instalar plantas desalinizadoras. La escasez del agua no está en el agua continental, está en el agua continental, es un 0, y tanto % versus la del mar. El mar está ahí, es disponible, pero se entiende que podría estar incluido el agua del mar. Eso con respecto a lo último que se aprobó en el día de ayer, anoche. ¿Qué pasa con los antecedentes de la Comisión Balich? A ver, ayer se dice que a partir de 2026 se levantaría el secreto de todos los antecedentes que logró reunir la Comisión Balich. Las normas transitorias aprobadas que pasan a la comisión son estas, y por lo tanto esto también tiene que ser votado, porque esto fue en comisión, tiene que ser votado por el Pleno, pero esto naturalmente que establece una serie de críticas, porque el Estado se comprometió justamente a mantener el secreto por 50 años, 50 años. Era la vigencia. 50 años, claro, 50 años que están en curso, por cierto. Exactamente. Una de las normas transitorias que no pasó inadvertida, que terminó siendo aprobada con 17 votos a favor y 15 abstenciones, es la de la disposición que levanta el secreto de la Comisión Balich. La ley 19.992, que en su artículo 15 declara el embargo de 50 años de los documentos, testimonios y antecedentes aportados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, es, por tanto, contraria a los principios y derechos reconocidos en esta Constitución, por lo que dicha disposición, que prevé el embargo, se deroga ipso facto. Eso dice textual la norma que fue aprobada. Sin embargo, agrega que se reconoce el derecho de los descendientes o representantes legales de las víctimas de estas violaciones a mantener el secreto si así lo manifestaren ante el organismo que tenga bajo custodia dicha información. Y hablemos de Rodrigo Rojas Vade, el ex constituyente, cumplió con la resolución de la Comisión de Ética de la Convención que lo obligaba a restituir sus remuneraciones mensuales percibidas durante el tiempo en que no ejerció sus funciones. Esto lo confirmaron fuentes de Bio La Radio, que especificaron que el monto total devuelto vía tesorería equivale a 13.718.216 pesos. Pese a que la información fue entregada ayer, la convención manejaba los datos desde marzo de este año, fecha en que se realizó la restitución del sueldo.
Hagamos memoria, recordemos que Rodrigo Rojas Vade renunció oficialmente el día 11 de marzo, ya que antes no existía un mecanismo específico para que pudiese dar un paso al costado por las causales invocadas. El convencional Cristóbal Andrade, ex miembro de la Lista del Pueblo, dijo que con la restitución de su sueldo percibido en el tiempo en que no trabajó es una señal hacia la ciudadanía. Bueno, esto es una señal súper positiva, que él también dijo que iba a devolver todo lo que corresponde, su sueldo, su dieta, así que esto es positivo, esto también hace una señal positiva también a la Convención Constitucional, que acá nosotros somos personas de palabras. Agradezco esta señal de Rodrigo Rojas Vade. El convencional de Vamos por Chile, Alfredo Moreno, también destacó la acción, pero cuestionó el comportamiento de sus pares. Creo que es positivo que de una vez por todas una lamentable situación que ha perjudicado a toda la convención se dé por cerrado. De acuerdo a los antecedentes, Rojas Vade devolvió el dinero percibido con dos pagos. Uno por 2.518.216 pesos y otro por 11.200.000 pesos. Esto contempla el total solicitado por la Comisión de Ética de la Convención. Tu centro de información. Radiograma. Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. Hablemos acerca de Karina Oliva. Después de meses de silencio, la ex candidata a gobernadora y también a senadora habló con el canal de televisión Mega en el noticiero Mega Noticias y se refirió a la polémica por las rendiciones de cuenta de su campaña y al alejamiento que tiene con el Frente Amplio. En 2021, Chile celebró sus primeras elecciones de gobernador, donde en la región metropolitana ganó el candidato de la Democracia Cristiana, Claudio Rego, seguido, pero muy de cerca, por la candidata del Partido Comunes. Tras la derrota, Karina Oliva continuó en política buscando un cupo en el Senado. La popularidad de la candidata joven y feminista era muy alta, de hecho ya decimos, estuvo a punto de ser la gobernadora. Sin embargo, todo cambió cuando CIPER publicó una investigación en la que se revelaba que 7 de sus asesores, entre las que estaba su expareja, registraban cobros por 137 millones de pesos. Sobre esto, Karina Oliva sostuvo que no existieron esos sueldos millonarios. En mi campaña no hubo sueldos millonarios y no hubo objeción a las prestaciones de servicio de aquellas personas. Yo comparto y creo que uno tiene que ser mucho más rigurosa con este tipo de pagos, de que debiesen no ser altos porque la ciudadanía te exige mayor austeridad, sobre todo con los momentos críticos que vive el país. Toda esta situación es materia de la investigación que está llevando la Fiscalía, a lo que se suma el cierre de campaña de Karina Oliva con un desayuno feminista en el que se informó al servicio electoral que costó un total de 50 millones de pesos. Ante esto, Karina Oliva aseguró que no hay facturas declaradas por aquel monto. No existió ningún desayuno feminista por 50 millones. No hay ninguna boleta o factura que esté declarada por 50 millones o emitida hacia mí de un proveedor. Y tampoco hay una solicitud de reembolso por 50 millones de pesos. Entre las boletas presentadas al servicio electoral para la devolución de dinero hay 13 facturas vinculadas a Marcelo Rifo, quien fue el proveedor de todos los hitos del cierre de campaña y que cobró 334 millones de pesos. Finalmente, lo que terminó por hundir la popularidad de la candidata al Senado fue el allanamiento al Partido Comunes. Después de este hecho, quien es ahora presidente, Gabriel Boric, negó públicamente el apoyo a la candidatura de Oliva, algo que ella dijo que era entendible, pero que hubiese preferido no enterarse por la prensa. Oliva responsabiliza de estas irregularidades a quien fue su jefa de campaña, Carolina García, y también manifestó que la investigación espera que siga su curso y que haya sentencia. La próxima semana declarará su expareja y expresidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez. Tras estas declaraciones de Karina Oliva, donde apuntó a su jefa de campaña, la aludida, que es Carolina García, salió a desmentir a la ex candidata a la gobernación de la región metropolitana. Lo hizo a través de una declaración pública en la que dice: no tuve responsabilidad alguna en la rendición electoral, ni en primera ni en segunda vuelta. La también vicepresidenta de Comunes, tienda de la que fue expulsada Karina Oliva, sostiene que el trabajo de rendir los dineros utilizados en la solicitud de reembolsos es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata. Asegura también que es absolutamente falso que yo haya llegado a algún tipo de acuerdo con los proveedores que se señalan en la entrevista, ni que haya propuesto vías irregulares del financiamiento electoral. Esto después de que Oliva asegurara que Carolina García aceptó
sin consultarle, la realización de prestaciones por parte de la empresa Alierce Talleres Gráficos Sociedad Anónima, que pertenece a Milton Lee, ex tesorero del Partido Socialista, que fue imputado en el caso Soquimit. Asimismo, García advirtió que si la ex candidata y su círculo continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas, me veré obligada a tomar acciones legales. Hablemos acerca del servicio electoral porque las autoridades tuvieron que dar explicaciones en las comisiones de Constitución e Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados acerca del documento que fue subido al sitio web del servicio electoral, no fue una filtración, que contenía datos personales de cerca de 15 millones de electores y electoras. En el archivo aparecían datos sensibles y protegidos por ley como militancia, género, RUT y edad, entre otros. Fue subido el 28 de abril y estuvo disponible durante 22 horas. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, dijo que no se trató de una filtración ni de una base de datos y que solo se cometió un error. La incorporación de una columna con el RUN cambió el sentido y del propósito de la publicación. Cabe señalar que se trató de una publicación que contenía una parte que no debía ser pública, como ya se ha dicho, y no constituye una filtración de datos. La diputada y presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, del Partido Comunista, afirmó que este es un tema grave. Ella consultó al gobierno, representado por autoridades de la Secretaría General de la Presidencia y al director del Servicio Electoral, si se piensa solicitar que Andrés Tagle ponga su cargo a disposición, considerando que todavía no hay responsables por la publicación del archivo. Creo que este es un tema extremadamente grave. O sea, acá se filtraron datos y yo me pregunto, si no es una filtración, entonces ¿qué es? ¿El gobierno no ha pensado en pedirle al director del CERVEL, a los responsables, que den un paso al costado? ¿O al mismo director preguntarle si ha pensado poner su cargo a disposición después de estos graves hechos? Porque se habla de la filtración más grave de la historia, pero no tiene ni una consecuencia. La parlamentaria afirmó que en este incidente se vulneraron principios legales y constitucionales, haciendo referencia al artículo 19 de la Constitución y a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijo que, más allá de conocer las responsabilidades sobre la difusión de información, se debe contar con una legislación robustecida respecto de datos personales. Resulta crucial el que podamos robustecer la institucionalidad más allá de que se conozca a cabalidad las responsabilidades que se han tenido respecto a esta materia y que podamos avanzar en el proyecto de ley de protección y tratamiento de datos personales, que lo que busca precisamente es fortalecer esta institucionalidad, generar un avance de los estándares internacionales en materia de protección de datos personales. El director del CERVEL, Raúl García, explicó que hay un sumario administrativo en curso que está siendo liderado por un fiscal del Servicio Electoral. Este tendrá que realizar una investigación, luego imputar cargos y en la resolución del caso proponer eventualmente las sanciones.